Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Y como les había anunciado, vamos a tocar un tema que empezó en diciembre de 1992, hace 31 años. El dirigente principal de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la famosa CGTP, fue asesinado. Nos preguntamos, yo recuerdo en aquel entonces, ¿quién ha podido cometer un crimen tan desproporcionado? Sendero, un comando paramilitar, y las dudas y los procesos al respecto han persistido hasta ahora. Y no lo queremos conversar con un fiscal, con un abogado, con alguien que simplemente opine, sino con la hija de Pedro Wilca. Gracias por acompañarnos, Indira Wilca. Muchas gracias por la invitación. Indira, ayer hubo esta sentencia, entiendo las primeras reacciones tuyas y de tu familia son rechazarla y van ya no a apelar porque es una segunda instancia, sino interponer un recurso de nulidad, entiendo. Así es. Efectivamente, el día de ayer, después de más de 6 años de juicio oral, ha sido un juicio bastante largo y después de casi 31 años de que fue cometido este crimen, se dio la lectura de sentencia. Sí me gustaría informar a la gente porque, claro, a las 10 de la noche, un 31 de octubre, previo a un feriado, como que tampoco hay mucho interés de que se conozca, ¿no?, el resultado de tantos años de proceso de un crimen que fue, además, un hecho que conmocionó a mucha gente, ¿no? Porque Pedro Wilca era un hombre público, ¿no? No era solamente un dirigente sindical, digamos que cumplía un rol burocrático, ¿no? Era un hombre con una visibilidad muy notoria, era alguien con mucha legitimidad. Había estado en un CADE, ¿no? Fue de los primeros dirigentes sindicales invitados a un CADE. Y tenía una trayectoria pública conocida, si bien muy combativa y muy firme en sus convicciones de hombre defensor de los trabajadores, también un hombre muy dialogante. Entonces era alguien muy respetado incluso por el empresariado. Pero mira, todo ese perfil tan importante que tenía ha tenido que esperar 31 años para que se abra un proceso, para que llegue la lectura de sentencia, y igual que los magistrados pongan la lectura de sentencia, la programen a las 10 de la noche, después de haberla convocado a las 5 de la tarde, en fin, ya deja mucho que desear, ¿no? Pero yendo al fondo tal vez de este pronunciamiento, ha sido un pronunciamiento de 2-1, es decir, 2 de los magistrados de esa sala han decidido absolver a Montesinos y al Grupo Colina, que estaban acusados por la Fiscalía, y uno de ellos ha dado un voto en discordia, y además sustentó el voto en discordia, ¿no? Y señaló que en su voto él sí consideraba que debía haber una condena, ¿no? Entonces yo me quiero remitir justamente a lo que tú has señalado, ¿no? ¿Cuál fue nuestra reacción al escuchar la sentencia el día de ayer? Muy tarde en la noche, a la medianoche casi se terminó la lectura de sentencia. La primera impresión que me dejó la lectura de la sentencia en mayoría, digamos, el voto en mayoría de estos 2 jueces, el juez Otto Vera Pinto y la jueza Miluzca Cano, es el de una argumentación muy pobre, ¿no? Ellos señalan cosas que son fáciles de contrastar, ¿no?, si uno está medianamente informado, ¿no? Primero dicen que no hay cómo probar que el móvil del crimen, ¿no es cierto?, contra Pedro Wilca por parte de la dictadura existía, porque si bien Pedro Wilca era un dirigente opositor al régimen o un dirigente que hacía críticas al gobierno de Fujimori, eso no necesariamente justificaba una oposición tenaz, ¿no? Decían que Pedro Wilca tenía una posición conciliatoria con el gobierno, ¿no? Lo dice literalmente casi la sentencia, ¿no? Que él era crítico y planteó en su momento incluso un acuerdo nacional contra las políticas laborales que el gobierno intentaba aprobar, pero que según el entender de los magistrados, esto se planteó desde una posición conciliatoria, es decir, que no era tan opositor. Ahora, en ese momento el régimen de Fujimori estaba pues muy popular porque incluso había ya disuelto el Congreso, lo que le dio más popularidad. Hizo un golpe de Estado. Hizo un golpe de Estado, lo que le dio mucha popularidad, ¿no? Sí, sin duda. No, y la clase política estaba desprestigiada, claro, tal vez como ahora también. Y ya había convocado al Congreso Constituyente Democrático en el que participó la izquierda. Sanear. Bueno, en el que parte de la izquierda. Sí. Entonces, en ese contexto también de, como tú dices, de una crisis también política, social, Pedro era unas pocas figuras que tenía una legitimidad, ¿no? Como ya hemos recordado, tal vez no existían partidos fuertes, ni de izquierda ni de derecha, por supuesto, y eso fue algo que aprovechó la dictadura, por ejemplo, para disolver el Parlamento, apresar incluso a parlamentarios senadores de derecha, pero tenía una legitimidad para encabezar la oposición en ese momento al fujimorismo y sobre todo a las políticas laborales y económicas que pretendió imponer y que finalmente impuso, ¿no? Entonces,
Entonces, la argumentación de los jueces, volviendo a la sentencia, es bastante pobre porque señala eso, que Pedro era un conciliador. Otra de los argumentos que ha usado esos dos jueces para absolver al Grupo Colina y a Montesinos, de ellos dicen, el Grupo Colina solamente existió hasta el año 92, pero en noviembre, un mes antes, y que el asesinato de Pedro Wilca fue en diciembre, entonces no existe el Grupo Colina. Ahí nuevamente hay que aclararles a los señores jueces que ya está, por ejemplo, sentenciado el caso de Mariela Barreto, una ex agente de inteligencia que fue asesinada en el año 97. La sentencia de Mariela Barreto castiga, condena a Vladimiro Montesinos y al Grupo Colina. Entonces parece que se han olvidado que existe... Claro, porque ese caso ciertamente es ajustes de cuentas entre ellos. No, pero el punto es que el Grupo Colina sigue existiendo. Ellos lo que dicen tajantemente para desconocer que el Grupo Colina siquiera tuviera alguna participación en el crimen de Pedro Wilca es que no existía. Para ellos, en el año diciembre del 92, el Grupo Colina ya no existía. En algo tan débil basan su argumentación. Y lo mismo se puede decir de Sendero, ¿existía o no? Sí existía, pero ya también estaba bastante seguramente, bloqueado. Pero el caso, digamos, de ayer, la sentencia tenía que ver con probar esta acusación. Pero dime, ¿y tú y tu familia tienen la absoluta certeza de que no fue Sendero, sino fue este comando paramilitar? Nosotros nos guiamos de los hechos, ¿no? Y los hechos, como digo, Fernando, han sido puestos en la investigación de la Fiscalía. Y son estos hechos los que no han sido valorados. Por eso yo estoy tratando de, un poco que la gente conozca cuáles han sido los argumentos de estos jueces para absolver a estos señores. Primero, que Pedro no era un opositor, tan tenaz al gobierno, o sea, que no había móvil para un asesinato político, como es el argumento, la hipótesis de la Fiscalía. Segundo, que el Grupo Colina ya no existía. Se olvidan que han habido no solamente este caso de Mariela Barreto, sino otros atentados en los que el Grupo Colina ha tenido una participación luego del año 92. Luego también señalan ellos en parte de su argumentación, estos dos jueces en mayoría, que el Grupo Colina no asesinaba sindicalistas, porque no tenía como objetivo líderes sindicales ni sindicatos, solamente asesinaba a posibles sospechosos de ser senderistas. También está probado en otras investigaciones que el Grupo Colina, el Servicio de Inteligencia, se infiltraba en organizaciones sindicales y que también hacía seguimiento a personajes públicos. Si bien no a todos esos personajes públicos terminó ejecutándolos, pero hay otro caso de... Sí había un aparato de seguimiento. ¿Sí? Hay otro caso en que presumiblemente hayan asesinado a algún líder político no asociado con el terrorismo. Justamente parte de la argumentación que se señala es que lo que el Grupo Colina tenía era planes de ejecución, de seguimiento, de atentar contra otros líderes políticos, ¿no? Una parte justamente de la explicación del magistrado que vota en contra de esa sentencia, es decir, el voto disidente, que es el del juez Percy Ruiz. Él señala, acudiendo a la jurisprudencia, ¿no?, a las otras sentencias, como por ejemplo el Grupo Colina tenía también como parte de sus objetivos de inteligencia, de seguimiento a gente como Yehude Simon, al congresista Díaz Canseco. No lo llegaron a ejecutar, por supuesto, porque no todos los crímenes seguramente les salían bien, pero sí tenían como parte de sus... O no pensaban, pero que seguían operando, pero que tenían una operación que buscaba frenar la actividad de opositores, pues eso también está probado. Ahora, ¿no? la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no era precisamente un tribunal, sino un grupo de gente muy interesante, digamos, más próximas a lo que puede ser tu posición de izquierda, analizó el caso, además con entrevistas a la plana mayor del Sendero, que estaba presa, y al Grupo Colina, que también estaba preso, y llegan a una conclusión donde dicen la Comisión de la Verdad no puede generar convicción, o sea, tienen dudas. Sí, sí. Bueno, por supuesto, porque era un espacio que no necesariamente realizaba una investigación del tipo penal, ¿no? Lo que yo valoro mucho de la Comisión de la Verdad es que sí permitió recoger los testimonios de las víctimas, algo que, por ejemplo, durante la dictadura no se hizo a cabalidad, algo que, por ejemplo, el fujimorismo siempre ha querido usar como estrategia para desvirtuar este caso, es la supuesta hipótesis del asesinato por parte de Sendero Luminoso. Porque hay que decirlo bien, no surgió esta hipótesis de una investigación fiscal ni policial. El primero que da esta versión de que fue Sendero Luminoso fue Fujimori, en la prensa. Al día siguiente del hecho, perdóname, Fernando, ¿cómo un presidente de la República va a ponerse en lugar de la Fiscalía o del Poder Judicial diciendo él quién es el responsable de un crimen, y no de cualquier crimen, sino del crimen de un personaje político público? Entonces, es él el que empieza con esa supuesta hipótesis, y luego, perdóname, es la policía que estaba, digamos, controlada en su régimen, porque vivíamos en una dictadura. Al margen de que lo haya dicho Fujimori, sí, ¿no es una hipótesis descabellada?
nada que haya sido Sendero. Eso no lo puede determinar un político, lo tiene que determinar justamente una investigación seria. Y lo que yo quería retomar con esta idea es que nunca hubo una investigación seria. Porque, por ejemplo, la versión de la familia, la versión nuestra, que exigía una investigación que iba más allá de lo que señalaba Fujimori, nunca fue tomada en cuenta. Entonces, recién, por ejemplo, cuando se da las audiencias de la Comisión de la Verdad, se permiten que las víctimas, en este caso mi familia, pueda testimoniar y pueda contar también su verdad, siendo además, en este caso, mi mamá y mi hermana mayor testigos directos del hecho, porque a ella nadie les contó lo que vieron. Ellas estuvieron en el momento en el que mi padre fue asesinado. ¿Pero ellas identifican a alguien en Grupo Colina o gente que por su apariencia podían ser un comando paramilitar y no? Claro, señalan eso, ¿no? Señalan que por apariencia, eso. Pero no es que identifican puntualmente ese señor, luego vieron la foto y Martín Rivas. No, eso es lo que luego hacen. Y luego por indicios, perdóname, de otras investigaciones que además luego han sido recogidas en este proceso judicial, se incorporan elementos de evidencia que son también muy importantes. Por ejemplo, el testimonio de ex agentes del Servicio de Inteligencia. 2 en particular que resultan ser determinantes para que se abra esta investigación que el día de ayer culminó. El testimonio del ex agente Clemente Alayo, que él señala, y no lo dice en tercera persona, él mismo cuenta, Martín Rivas me convoca a mí, ¿no es cierto?, para plantearme ejecutar a Pedro Wilca. Me ofrece incluso un adelanto de una cantidad de dinero. Todo esto está en el juicio, o sea, no estoy inventándome yo. Todo eso ha sido parte justamente del proceso de investigación y acusación. Y todos estos elementos, Fernando, han sido simplemente desestimados por esos 2 jueces. Quien sí lo valoró ha sido el juez en minoría. Entonces va a haber un recurso de nulidad y veremos qué dice la Suprema. Pero quería preguntar lo siguiente. Hubo un proceso en la Corte Interamericana también, que no determina responsabilidades penales, digamos. Y que no determina quién asesinó a Pedro Wilca, sino investiga, no investigan. Hay una sentencia donde se repara a tu familia. Y hay todo un debate, un debate engorroso, donde cabe o no cabe una reparación, porque si fue víctima no del Estado, sino de Sendero, no cabría la reparación ya se dio. Igual yo considero que es una familia víctima de la violencia y una reparación, en el caso que no hubiera sido un comando paramilitar, pues no le veo una objeción. Pero ¿cómo se lo plantean ustedes? ¿Qué dicen sus abogados? En el caso en que la Corte Suprema diga no, esta sentencia es válida, ¿cambiaría en algo lo de la reparación? Mira, ¿alguien podría pedirles que devuelvan ese dinero? Primero quisiera ser muy clara, no hay un debate sobre ese tema. Hay sí una estrategia comunicacional del fujimorismo para intentar desprestigiar a la familia. Los primeros que salen a desvirtuar que se haya dado esta sentencia a nivel interamericana fueron justamente en ese momento, en el año 2013 de esta sentencia, si no me equivoco, fueron en ese tiempo los congresistas fujimoristas, ¿no?, que sobrevivían después de la dictadura. Y son los primeros que salen a acusar a la familia, a desprestigiar. Ya sabemos cómo opera el fujimorismo, hasta ahora, en realidad. No son un sector político que esté acostumbrado a debatir democráticamente. Son lamentablemente una especie de mafia que está acostumbrado a atacar, a usar este tipo de argumentos sin fundamento real. Entonces, primero de ahí surge esta supuesta idea de que fue una sentencia indebida, porque hasta ahora incluso tienen ellos una aversión hacia el sistema interamericano de derechos humanos. No reconocen ni siquiera las sentencias que se han logrado ahí condenando a Fujimori por diferentes violaciones a los derechos humanos, y menos van a reconocer, por supuesto, esta que todavía estaba en un proceso de investigación. Lo que te preguntaba para desmitificar el tema. Yo también quisiera desmitificarlo porque no es un debate. Es claramente una estrategia comunicacional que ha sido planteada por ellos. Si es que judicialmente aquí en el Perú quedara la sentencia final de que no fue el Grupo Colina, esa reparación no se toca. Y respecto a ese tema, no se toca. También hay otro tema que justamente ha sido producto de esta desinformación. La sentencia a nivel interamericana no establece una sanción penal, Fernando. Lo que la sentencia establece es que el Estado incumplió su obligación de garantizar el acceso a la justicia. ¿Por qué dice esto la sentencia de la Corte? Porque no hubo responsables en el crimen. Porque en el año 2003, cuando se da finalmente esa sentencia, ya habían pasado ¿cuántos años? 11 años por lo menos, y no había un responsable. Porque lo que intenta hacer justamente la dictadura es ocultar que se permitan hacer investigaciones con el debido proceso.
¿no es cierto? Recordemos que en el tiempo de la dictadura las investigaciones pues eran una payasada, eran jueces sin rostro, la policía estaba controlada por la dictadura, entonces lo que no hubo fue un debido proceso de investigación, y lo que la Corte señala es que el Estado es responsable de no haber garantizado el acceso a la justicia. O sea, la reparación no solo fue o no fue por el crimen de tu padre, sino por el tratamiento que el Estado le hizo al caso. Así es, Fernando, como siempre. Pero claro, hemos escuchado siempre la versión, pero que siempre hemos escuchado, hay que leer la sentencia simplemente. Y la sentencia también dijo que había que hacer un busto a tu padre. La sentencia señalaba... ¿Y el busto se hizo? Un conjunto de reparaciones integrales. El busto se hizo, pero no porque el Estado peruano lo haya cumplido. Se hizo finalmente porque la gestión municipal de la alcaldesa Villarán trató de cumplir en esa parte de la sentencia, ¿no? Y sin que a ella le correspondiera. La sentencia también señala, por cierto, que ya que lo que ha habido es una afectación no solamente a un hombre y a su familia, sino al sindicalismo y a los trabajadores peruanos, se recuerde siempre la importancia de la organización sindical en la defensa de los derechos laborales. Por ejemplo, se le pide al Estado peruano que cada 1 de mayo recuerde la figura de Pedro Wilca y la importancia de esos derechos laborales. Esta sentencia además se usa como referencia en otros países donde los derechos laborales, los derechos colectivos de los trabajadores son amenazados. La sentencia también tiene otro aspecto que no está siendo cumplido, y es que plantea la necesidad de establecer una cátedra sobre derechos laborales que tenga el nombre de Pedro Wilca. Sí. Hasta ahora eso no se está cumpliendo, y nos parece que es fundamental que eso ocurra. Muchas gracias, Indira. Tu padre fue víctima de la violencia que en el Perú, lamentablemente. Así es, de la dictadura. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por haber venido. Y